Hola gente, somos Motogram. Este es nuestro primero de varios podcasts. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo proyecto de ley que nos afecta a todos. Hoy estamos con Luis Diego, Bruno y Eliezer y continúa. Bueno, la idea es hacer un conversatorio entre amigos, abordar varios temas que pueden ser confusos para muchos. Nuestro amigo Eliezer es abogado, entonces nos va a exponer un poco sobre el proyecto, en qué estado se cuenta. Vamos a abordar temas específicos de cómo el proyecto se formula y pues una serie de conclusiones. Entonces, Eliezer, sí nos gustaría que nos comentes a todos, pues para los que no entendemos todas estas reglas o estas regulaciones del gobierno, sobre el proyecto, en qué estatus se encuentra y qué sigue o qué procede. Perfecto. Para contextualizar, lo que nos trae acá es un tema que ha estado en noticias y que nos ha puesto inquietos a todos los que andamos en moto, que es el proyecto de ley que tiene que ver con una reforma a la ley de tránsito para solicitar el uso obligatorio de un chaleco con un número de placa, el casco que lleve el número de placa y a su vez la implementación de una doble placa metálica en las motocicletas, es decir, una placa frontal adicional a la placa trasera que ya usualmente se utiliza. Y con el nuevo formato. Y con un nuevo formato, lo cual va a implicar una sustitución masiva de las placas en toda la flotilla de motocicletas que hay actualmente inscritas en el país. Lo cual claramente genera muchas dudas, genera muchas inquietudes, y la idea es venir a tratar de aclararlas en un lenguaje sencillo y llano que nos ayude a formar un juicio de valor sobre la validez o no, o la viabilidad o no de este proyecto para todos nosotros. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que esto es una ley que fue propuesta por el Poder Ejecutivo, es decir, por el gobierno de turno, en donde se presentó para trámite en la Asamblea Legislativa. ¿Eso qué significa? Que la iniciativa de hacer la modificación sale del ministro y se presenta a la Secretaría del Plenario. El plenario lo recibe, ¿verdad? Y lo inicia el trámite formal de lo que es la creación de la ley, ¿verdad? El trámite formal básicamente ¿qué es? Agarrar el contenido de ese texto, enviarlo primero a un departamento que se llama Servicios Técnicos, donde hay un montón de abogados, que se supone que es gente que conoce de leyes y cómo se debería hacer una modificación normativa, y ellos le hacen observaciones, correcciones y solicitudes adicionales, si fuera el caso, al proyecto. ¿Okay? Ese proyecto, una vez tiene esta revisión de la parte técnica, se va a una comisión permanente, que básicamente lo que hace es revisarlo, ¿verdad? Esta comisión sí está conformada directamente por diputados, y los diputados tienen que dictaminar si el proyecto es viable o no, para posteriormente enviarlo a plenario. Ya en plenario es las reuniones que nosotros vemos de todos los diputados discutiendo las distintas reformas, y en donde tiene que ser votado en 2 sesiones no consecutivas. Son las famosas votaciones, en donde si hay mayoría, básicamente es ley de la República, y si no hay mayoría, ¿verdad? O se devuelve para que lo revisen o para alguna consulta de constitucionalidad y demás, o bien, si en las 2 sesiones se aprueba, ¿okay? Pasa a ser una ley que se presenta al presidente de la República, él la sanciona afirmativamente y la manda a publicar, ¿verdad? O bien la posibilidad de que la vete, que también sería una opción, pero no nos vetamos tan delgado. Entonces, básicamente, eso sería el trámite que tendría que llevar para que esta iniciativa llegue a ser ley, y es decir, nos tengan que exigir estos requisitos. Ahora, dentro de todo ese proceso, ¿en qué estatus se encuentra? Okay. En este momento, el proyecto fue presentado a la Secretaría lo envió a publicación y al Departamento de Servicios Técnicos, es decir, está en estudio solamente, todavía no ha pasado ni a comisión, y todavía no se sabe si va a pasar a plenario, por lo cual es un muy buen momento para que todos planteemos nuestras dudas y nuestras inquietudes, Nos hagamos manifestar. para que nos podamos manifestar. Sí, tratar de entender principalmente. Perfecto. Ok, ahora entonces, bueno, explicado todo esto,
nos gustaría como entrar un poco en específico de lo que habla el proyecto. Tenemos varias aristas o varios puntos que la idea es como hacer un conversatorio. Ya, gracias Eliezer por esta explicación, de verdad. Creo que es muchísimo más sencillo una explicación de esta manera que pues obviamente va a ponerse a buscar información. Ok, bueno, principalmente el proyecto empieza abarcando un tema que es la seguridad. Habla de un chaleco reflectivo. Entonces, hablemos un poco de eso. Sí, yo creo que, bueno, el tema del chaleco ya está en la ley, nada más que no viene como chaleco, sino que viene como prenda retroreflectiva, que es lo que la gente normalmente usa, una jacket con protecciones que tiene algunas... La gente que usa jackets. Sí, eso es lo que vamos a llegar a ese punto también. Acordémonos que mucha gente anda una tira reflectiva solamente. Exacto, ¿no? De hecho, en la mayoría de lugares donde compras la moto, te dan una cinta reflectiva. No todos la usan, lastimosamente. Igual hay una multa por no utilizarlo, pero eso ya está en la ley. El cambio que quieren hacer es que en vez de ser una cinta reflectiva o, no sé, tal vez exigirnos a usar una jacket con protecciones y que aparte tenga reflectivo, sino nada más pasar un chaleco. El chaleco que comúnmente vemos en un auto por seguridad y demás, tener que usarlo permanentemente. Entonces podemos decir que, o sea, empieza hablando de seguridad, pero no lo abarca integralmente. Porque dice, usemos un chaleco que va a tener el número de placa, tiene las especificaciones en cuanto a tamaño y eso, pero la manera en que aborda el proyecto, por así decirlo, se puede decir que es ambiguo. Sí, yo creo que trata de tocar dos temas. Sabemos que principalmente este proyecto de ley, el objetivo principal es el tema del sicariato, el asesinato y cómo utiliza la motocicleta como medio para... Ese es un segundo tema, de hecho, la segunda parte, pero quedémonos ahorita en este y luego ya... Por eso, el tema que empieza abordando como la parte introductoria es sobre la seguridad del motociclista y yo creo que no va ligado a eso. O sea, creo que es la parte introductoria y definitivamente esto va ligado al tema de los asesinatos, del sicariato, y en ningún momento creo que de manera objetiva trata de cuidar al motociclista. No, hay un montón de cosas que se pueden hacer mucho más efectivas para evitar todo ese tipo de accidentes o ese porcentaje de muertes en carreteras de los motociclistas que no están abordando y solo con un chaleco pretenden que ya ese número cambie. Pues, pero en realidad, digamos, en el día un chaleco pues tampoco es tan efectivo, digamos, a veces en la noche sí, pero en el día no, y ahí es donde también la gente muere, en el día. Correcto, al final el tema del chaleco creo que sobra, porque lo que se importa es o andar una tira reflectiva. El reglamento lo dice muy claro, retroreflectivo, o sea, que desde atrás se pueda ver. Y tiene que ser una prenda también, porque si uno se baja la moto, pues porque se estalla una llanta o porque se varó o lo que sea, y anda transitando en una calle, pues que de alguna manera se puede ver. Eso sí tiene sentido. Sin embargo, al abordar un chaleco como seguridad, a mí me parece que definitivamente deja mucho que desear. O sea, se nota que no entienden a un usuario motociclista que somos. Creo que están desviando el tema, principalmente. O sea, en un momento esta ley va a ayudar con la protección del motociclista. Nada más desviar el tema cuando realmente el objetivo es el tema del sicariato y los asesinatos. Correcto. Y que hay una confusión que genera, a todos nos queda la duda, de qué realmente persigue el proyecto de ley, ¿verdad? Porque en la parte introductoria habla de la seguridad del motociclista y la necesidad de una prenda reflectiva, que ya ahora no es una prenda, sino es un chaleco, ¿verdad? Porque ya actualmente, la ley actual ya tiene la exigencia de la prenda retroreflectiva. Entonces ahora habla de que tiene que ser un chaleco y le agrega el elemento del número de placa, ¿verdad? Entonces al final pareciera que es un poco forzado querer relacionar la necesidad de la prenda, la seguridad de retroreflectiva con seguridad, cuando realmente lo que persigue es la inclusión de este número de placa. ¿Por qué? Porque ya tenemos una regulación que exige estas prendas retroreflectivas, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los primeros problemas que vemos nosotros en esta ley, en este proyecto de ley que se quiere. Y aparte del chaleco, o sea, las dos placas que mencionabas y cascos con un sticker, ¿verdad? O sea, es como decir, identifíquenme por todo lado. Ahora, abordemos el tema, antes de eso, nos están obligando a poner un chaleco, pero seguimos pudiendo andar en chancletas, o sin jacket, o sin guantes, o sin rodilleras, coderas, cascos de bicicleta, en moto, eso todavía está permitido, pero nos obligan
que sí podrían aplicar más a una seguridad de moto un poco más efectiva, pero nos están pidiendo un chaleco. Sí, correcto. Para subsanar. Y que es otra de las incongruencias que tiene la ley, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entes que, digamos, estadísticamente viven lo que es la incidentalidad o la accidentabilidad de moto, como el INS. El INS se ha hecho campañas, por ejemplo, fomentando el uso de rodilleras, ¿verdad? El INS nunca ha hecho una campaña fomentando el uso de chaleco, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que estadísticamente la incidencia en lesiones y demás ayuda más una rodillera que un chaleco de efectivo. Entonces, pareciera que justamente si lo que se persigue es un tema de seguridad vial y de protección al motociclista, con el chaleco no se va a lograr, ¿verdad? Porque entonces, si lo que quisieran es eso, como bien dice Juanca, ok, soliciten entonces rodilleras o soliciten protecciones o cascos con algún tipo de homologación y demás que realmente garanticen la protección a quien anda en motos. De hecho, eso es un tema muy amplio, no es la idea de tocarlo acá. Lo vamos a hacer en algún momento, sí, en un podcast, pero ya nosotros en Motorama hemos estado como de alguna manera influyendo en la parte de la seguridad, o sea, tratando de dar charlas sobre el equipo, las certificaciones y eso. Pero realmente, si les importa la seguridad, deberían de hablar de ese tipo de cosas o exigir ese tipo de cosas que considero algo más útil y necesario que un bendito chaleco en realidad. Ahora, se habla también un tema y se compara con Colombia. Vienen datos de que eso funcionó, pero no tiene estadísticas ni tiene fuentes. No dice que funcionó, dijo Dice que dio resultados. Pueden ser negativos, positivos, neutros, resultados. Omiten si es positivo o negativo, que es lo peor. Y al final, yo creo que si uno va a fundamentar el uso de ciertas cosas con bases estadísticas, pues deberían incluirlas, que básicamente no aparece. Ahora, una ley que se aprobó en el 2002 y ya ellos tienen mucha información y que también en el mismo Colombia ya dejó de ser ley. Entonces, estamos como devolviéndonos al 2002 y pidiendo cosas que ya hay otros países que lo probaron. Que no funcionó. Y que no funcionó. Es que yo creo que estamos obviando muchas cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de seguridad, o sea, de sicariatos, yo creo que esa gente no se va a escatimar en, pues obviamente, robarse una moto, robarse un chaleco, robarse los cascos y más bien hasta puede ser una amenaza para nosotros. Sí. Es que en buena teoría andaríamos bien. Yo lo que pienso es que, digamos, el sicario no se levanta, hoy tengo que hacer un trabajito, voy a ir en la noche y dice, me olvidé el código, no puede ser, lo hago mañana, puedo hacerlo mañana, no hay problema. O sea, el sicario no está pensando si tiene reteve, si tiene marchamo, o sea, si anda placa, va a ser diferente, lo va a falsificar si es por un tema. No, y es que le quitan la placa, hacen el trabajo, se van e igual tampoco sin placa, no los paran. Entonces van a andar sin chaleco y tampoco los van a parar. O andan chaleco y sin nada atrás y ya cuando pasó, ya pasó, como la placa. O peor aún, que es lo más riesgoso que ya ocurre, digamos, con los vehículos. Se roban un vehículo con una placa, cometen el delito con ese vehículo y esa placa que es totalmente ajena al sicario y simplemente después le prende fuego al vehículo, a la placa y desaparece la evidencia. Lo mismo va a pasar con las motos. O sea, te aseguro que ningún sicario, ¿verdad?, va a llevar un chaleco, un casco y una moto cuya placa esté a nombre de él o de algún familiar. O sea, es un tema de... Y es peor porque en los vehículos se pueden robar un vehículo estacionado, se llevan nada más la moto, hacen la fechoría y listo. Ahora van a hacer por medio bajonazo, porque no se va a quitar casco y no se tiene que quitar el chaleco para que le sirvan. Por ejemplo, digamos, hagamos un ejemplo. Eso ustedes están pensando mucho. Yo creo que el sicario ni piensa en el chaleco, se caga de risa, sabiendo que hay que usar chaleco, va a asesina y se acabó, ¿no? Por eso, pongamos un ejemplo. Digamos que un sicario pues falsifica un chaleco o un casco, le pone el mismo sticker, o sea, falsifica todo eso que está bien, por no decir una mala palabra. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo va a controlar el gobierno que no esté sucediendo eso? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, ustedes saben lo que dijo el ministro. El ministro dijo que esto era como el primer paso, que obviamente va a funcionar. ¿Por qué? Porque va a ir de la mano con un aumento de cámaras, que va a ir de la mano con mucho más retenes. Habló sobre, en la parte aérea está revisando, o sea, o los helicópteros, no sé cómo lo va a hacer. Va a poner un helicóptero 24 horas. Exacto.
No, o sea, lo que me hace pensar es que, bueno, entonces hagamos algo que vamos a llegar a ese punto sobre cuánto podría representar en gasto para cada persona que tiene una motocicleta. O sea, hagan ustedes el gasto y después vemos cómo nos arreglamos para poner más cámaras, para hacer más retenes, para poner helicópteros. O sea, es ridículo. El sicario desaparece, pero así. Correcto. O sea, mentira que vamos a poder implementar todo eso. No tenemos los recursos. No, y al final va a pagar mucha gente cosas que no le competen. O sea, justos por pecadores, como les he dicho. A mí no me gustan los dichos, pero aplica. Totalmente, y habría que ver también, yo sé que es un poquito más fácil la huida, pero créanme que hay muchos videos donde el sicario viene en carro. O sea, a poco es que es solo la moto. O sea, Exacto. y si en un carro no se agarra, menos en moto, ya tenga placa o tenga el casco, lo que quiera, no lo van a agarrar tampoco. Aparte, no me acuerdo si ya se le había mencionado que, a ver, no hay mucha información sobre cómo funciona en Colombia, pero tengo entendido que la estadística de los asesinatos se mantuvo igual. O sea, no subió, no bajó, entonces ni siquiera fue que dio resultados. Entonces, es que no ponen fuentes. O sea, no están poniendo fuentes, entonces no están haciendo nada, básicamente. Porque quieren justificar la imposición de utilizar el chaleco con el número de placa, el casco y la doble placa en la moto, pero no tienen una justificación técnica que haga creer que la medida va a ser efectiva. Porque de una búsqueda sencilla en Google, ustedes pongan cantidades de homicidios por sicariato en Colombia y las fuentes les va a salir que en los últimos 5 años ha venido crecimiento. Es decir, que una medida que se aplica desde el 2002 no ha venido a colaborar con que disminuya la incidencia. Y aunado, por ejemplo, a medidas que, por ejemplo, ya Colombia el año pasado eliminó, por ejemplo, el requisito del casco rotulado. Entonces, si países que lo implementaron más bien están retrocediendo en las medidas, ¿por qué nosotros ir a copiar algo de lo cual no tenemos prueba fehaciente que ¿verdad? Porque si a mí llegan y me dicen, bueno, es que en el 2002 había esta cantidad de homicidios por año y en el 2022 se redujo en un 200%, yo digo, mañana mismo, hoy le pongo el número de placa a la moto sin que me lo pida el gobierno. Pero esa información no existe. Entonces es donde se generan dudas. Sí, no, y de hecho yo considero que inclusive están tratando de poner regulaciones que ni siquiera tienen cabida. O sea, por ejemplo, ¿qué productor de motocicleta, o sea, qué marca de motocicleta le deja una periodista a la moto al frente para poner una placa? Y más esas dimensiones de placa. Sí, no, Que son ridículas. No, eso más bien atenta contra la seguridad de la persona. O sea, es peligroso andar algo ahí. La moto no está hecha para eso. y todos haciendo almazones para la placa de lastre porque ninguno tiene. Y si tengo una moto de hace un año ahorita, Me lo imagino con palabras. exacto, ¿qué va a hacer uno? De una pistera, ¿dónde se lo ponen? ¿El parabrisas dónde van? No, ya tiene sentido. O sea, Sí, aparte de eso, el gasto, que es a lo que vamos a ir después. O sea, ¿cuánto puede costar para...? Habíamos dicho, 2017 fue la última estadística que encontramos. Era, creo, casi 1 millón de motocicletas. 2023, después de la pandemia, después de la pisimoto, que también le va a afectar la ley, estamos hablando de 1.300.000 fácil. ¿De dónde vas a sacar el dinero para poner todo eso? Hay gente que apenas la usa la bicimoto para Uber Eats, no puede llegar a pedirle chaleco, llegar a pedirle que se pongan el casco con la patente atrás, las 2 placas, ponerla prevista. Ese es otro tema que aborda, por ejemplo, el uso de bultos o maletines, porque, ojo, dice que en todo momento el chaleco, la identificación tiene que verse. Eso no nos limita a nosotros dentro del uso diario. Y la vamos a una motocicleta. Primero y principalmente repartidores. O sea, ¿qué pasa si en Costa Rica pues dejan de funcionar los repartidores? No me imagino qué causa puede ser la saturación de carros que podrían haber para, obviamente, mover todo lo que se tenga que mover. Y segundo, la gente que, pues, de alguna manera lo usa recreativamente, como, pues, que yo tengo un baúl o top case y quiero ir de paseo. O sea, eso, de alguna manera, ni se comentamos. Yo creo que nos limita nuestra libertad. Sí, y la afectación porque la mayoría de personas utilizan las motos o para movilizarse con fines laborales o bien para trabajar. ¿Verdad? La cantidad, como dicen, de repartidores o bien de empresas que tienen el servicio de entrega de sus productos, ¿verdad? Mediante motocicleta, ¿cómo entonces van a poder seguir realizando su actividad usual si les va a incluir una limitación que les restringe totalmente el modelo de negocio que ya han implementado, ¿verdad? Entonces, lo cual tampoco se valora. O sea, ¿cuál es el costo-beneficio, verdad? Entre pedir una identificación
que es totalmente cuestionable que un delincuente vaya a utilizar, ¿verdad? Y sí exigírsela a alguien que utiliza su motocicleta para trabajar, para movilizarse al trabajo, para llevar el sustento a su hogar, ¿verdad? Entonces, como que si lo ponemos en la balanza, no sabemos si la medida realmente beneficia o más bien perjudica a la mayoría. Yo creo que restringe la libertad de circulación, básicamente. Pensando integralmente y como persona, yo me sentiría, o sea, teniendo toda esa cantidad de cosas, me sentiría como un maleante. Básicamente están imponiendo muchas cosas para tratar de disminuir algo y me están señalando. Así lo veo yo, no sé cómo lo ven ustedes. Y que esa solicitud de placas adicionales va a implicar un costo adicional a todos, ¿verdad? Porque el proyecto, como comentaban ahora, implica que tengamos que cambiar las 2 placas, ¿verdad? Ese es un costo que se va a tener que pagar al registro nacional. Y perdemos las chiquititas, ya los que tenemos chiquititas, se las estábamos guardando, llegamos. Yo estaba bajando como ya mi alma para no tener que cambiar. Chao todos. Pagar 2 placas adicionales, que la delantera no tenemos dónde ponerla. Más el sticker, porque el sticker lo ha cambiado también. El sticker, las placas. Que esa modificación que se le haga a las motos será una modificación homologada por ITEVE. Bien artesanal. ¿Verdad? ITEVE le va a pasar la moto set dependiendo de dónde ponga esa placa. Y esa placa va a ser segura. Exacto. Entonces hay tantas dudas y tantos, digamos, problemas con la implementación de este cambio que pareciera que simplemente fue algo antojadizo y que no analizaron los pros y los contras de la medida. Conste, no es que estemos en contra de mejorar la seguridad, no es que estemos en contra de identificar a aquellas personas que se dedican a delinquir y que de igual forma nos afectan a nosotros. Sí. Lo que queremos es que las medidas que se tomen sean medidas razonables, sean medidas pensadas y sean medidas que de verdad contribuyan, impacten a disminuir la delincuencia, no medidas que en este momento afectan a un gran grueso de la población y de los que andamos en moto y sin que nos demuestren con datos y con estadísticas que esta medida nos va a ayudar, ¿verdad? Porque si lo decíamos ahora, si ayuda, todos de Motoland seríamos los primeros en fomentar la utilización, los cambios y la implementación de estas medidas. Pero es que el problema es que por más que buscamos, no existe la fundamentación para justificar este cambio. Sí, o de última, no tiene que ser algo probado. Podemos experimentar nosotros con algo nuevo. Pero si sabemos que ya se probó, no funcionó, o sea, ¿para qué lo vamos a hacer nosotros? O sea, no le veo sentido. ¿No creen que sería un poquito más lógico y con más sentido empezar ya a hacer más retenes, tener más control de seguridad, o sea, más cosas útiles? Sicariato ese tema, porque hay muchas placas ahorita en el país gemeliadas, o sea, o motos que no andan placa, y ahí andan todavía. O sea, no hay un control policial real o certero que pueda sacar esas motos de circulación, bueno, algunas, el que se va a meter ahí a circunvalación a las 4 de la tarde, pues sí, no hay de otra. Pero si andan en estos lados o andan rurales, va a andar sin placas, va a andar con motos gemeliadas, y cuesta mucho que los agarren. Entonces, implementar eso serviría un poquito más, porque igual el que falsifica o el que gemelea una placa de moto lo hace con el chaleco, lo hace con la postalita del casco, va a hacerlo sí o sí. O le pone cualquier número ahí, al que sea, al bate, y ya. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los fanáticos? Bueno, nosotros somos fanatiquísimos de todo lo que es motos. ¿Qué pasa si yo tengo 2 o 3 o más motos? ¿Cuánto significa eso en gasto? ¿Estás trabajando o...? ¿Cuántos motos tienes? No, pero lo digo pues porque hay gente que les gusta y pues yo por ejemplo no tengo carro, quiero tener varias motos. Sí, no, yo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, hay que tomar en cuenta que también nos va a afectar por ese lado. Ya no es que podemos tener un casco para, como vos, las 4, 5, 6, 7 motos que tenés, vamos a tener que tener un casco para cada moto. Chalecos, 2 chalecos, porque ya, bueno, no, creo que solo la persona atrás te llama chaleco, ¿verdad? Sí. Bueno, un chaleco para cada una de las motos. Es la misma talla, el de adelante y el de atrás. Sí. Si nos llevan 2 o 3.
pero empecé a multiplicar por el número de motos que tenés. Igual los cascos. Su casco si va solo y el casco si lleva a alguien. En una Sí, moto. tiene que llevar Y el otra moto tenés que pensar en tu casco y si llevas a alguien. O restringirte que en esta moto no puedes llevar a nadie y en esta sí. O, Y dando más delgado, problemas como por ejemplo flotillas, correos de Costa Rica, las motos de mensajería, que son motos que están a disposición y que si una se daña, el mensajero o la persona que trabaja vaya a agarrar otra moto. Tiene que agarrar el casco del otro. Si te pido la moto, yo tengo que pedir el casco y también. Oye, pues es que, Porque no puedo dar mi casco con la moto de él es un delito. Bueno, una infracción. el tema de seguridad del casco, el casco debe quedar de una manera, o sea, no es como que yo le puedo prestar el casco a cualquier persona, ¿no? Y que eventualmente va a ser una problemática que se va a dar, porque entonces como tengo el número con restringido al casco y entonces pues, empiezo a prestar el casco, entonces ya el casco me queda flojo, ya el casco se desprende en un accidente y entonces donde hay seguridad y otro sin sentido también de la ley. Las policías municipales, fuerza pública y policía de tránsito no tienen que cumplir ni con la doble placa, ni con el chaleco, ni con ellos no, casco. No. Entonces, un portillo para que entonces un delincuente eventualmente se haga pasar por una moto de fuerza pública y diga, por eso no ando identificado. Y para la mayoría de población, el nivel de detalle de saber si una moto de fuerza pública realmente va a un oficial o no, Nada, pues sí. va a ser muy complicado, ¿verdad? Entonces, echa la ley, echa un portillo, ¿verdad? Porque entonces al hacer estas excepciones a ciertas motociclistas o ciertos motociclistas que no lo tienen que usar, también abren una puerta para que el delincuente que se dedica solo a pensar todo el día cómo va a ir a cometer su delito, utiliza estos portillos a su favor. Y el resto de personas que utilizamos la motocicleta para trabajar, para movilizarnos, entonces soportando una inversión de un requisito que al final entonces no va a generar el grado de control y de seguridad que persigue. Sí, como decía Juanca. Ok, si el ministro dijo que van a haber más retenes, que van a haber más cámaras, así que ¿por qué no empezar por ese lado en lugar de presionar a la gente, generar ese gasto tan importante para ver si funciona y después qué seguridad tenemos nosotros que realmente van a aplicar todas esas técnicas que dicen ellos que van a aplicar? O sea, yo no... No, y que la cámara está viendo y si veo, no va a ver el número de placa del chaleco y va a ver el número de placa de la moto. Y si lo va a hacer, pues ya ahorita podría ver si tiene placa o no tiene placa y podría sacar de circulación una... Ahora, es el man que se va a meter a HP Centro, donde van a estar las cámaras. No van a estar en Pavas, no van a estar en Curral, no van a estar en La Carpio. Ahí no van a haber cámaras. En cualquier zona, ya el delito se hace donde Sí, ahí no van a haber cámaras. Van a haber cámaras en las zonas, en el GAM y más ahí más transitadas y listo. Pero ahí no se hacen los crímenes. Y que también pedimos un requisito que fue creado en el 2002, cuando las condiciones tecnológicas, las herramientas tecnológicas eran muy distintas a las actuales. Hoy por hoy las cámaras que tienen las policías municipales de todos estos sistemas de monitoreo quieren un sistema de analítica y de reconocimiento de placas que la misma plaquita chiquitita la pueden reconocer, ¿verdad? Porque ellos, mediante todos estos temas de inteligencia artificial, detectan lo que a criterios se asemeja a una placa, terminan de reconstruir el número y lo capta. Conste, tecnología actualizada en 2023, no un proyecto de ley copiado de un país de hace 40 años. Colombia del 2002, ¿verdad? Entonces creo que la demasiado debería ir acorde con la realidad, digamos, que tenemos como país y la realidad inclusive de las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para luchar contra todo esto. O sea, a mí el tema de las placas ya me da rabia solo hablarlo. Pues. El cambio que hicieron es de las placas más grandes. Si te fijas, el tamaño de los números es igual. O sea, eso fue un negociazo. Yo entendería como en Europa, vos ves que la placa es grande, pero las letras son más grandes, o sea, es más fácil de identificar. Pero acá lo que hicieron fue agregar el tamaño de la placa y las letras son del mismo tamaño. Entonces, hay más espacio entre ellas, ¿no? Y las alfanuméricas van a ser iguales. O sea, no van a hacer ese cambio. Entonces, no, yo considero que estos proyectos ni siquiera contemplaron como a usuarios motociclistas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si llueve? Nosotros usamos capas y el chaleco. O voy a andar eso mojado todo el día. Ya me imagino lo que debe doler al otro día. Todo el smog. O sea, ya no te lo puedes poner el otro día porque tienes que ponerlo a secar y si tienes que salir temprano y ya. ¿Qué haces con el bulto?
Si tenés que andar el chaleco, No se pueden andar bultos. Según eso, no se pueden andar bultos. Sí, hay que ser visible. no, el bulto se puede andar siempre y cuando no restrinja el tema de la conducción. No, dice que tiene que ser Sí, visible pero la la placa. la placa. Entonces ya no tenés que andar Por por encima. cada bulto no sé, una placa ahí O que se pone el bulto y luego se pone el chaleco. Una Exacto. niña, digamos. Si no, chaleco XXXL después, ¿no? ¿Qué pasa si Y viene si en anda, extranjero? si anda sin... Ajá, el ¿Qué extranjero. pasa si viene en extranjero? ¿Cómo lo van a regular? O sea, hay muchas preguntas en realidad y lo que a mí más me importa, por ejemplo, es la integridad de los motociclistas. O sea, ¿cómo nos va a ver la sociedad? O sea, estamos señalados por todos lados. Somos así los motociclistas. Yo creo que hay de todo y nosotros por lo menos intentamos dar ejemplo. Entonces, a mí en lo personal, eso me afecta bastante. No quiero de alguna manera que me exijan usar todo ese tipo de implementos. La cantidad de cursos que ustedes han dado, han explicado a la gente el tema de los cascos, de los vencimientos, de los cascos homologados, de protecciones. ¿Por qué la gente que está en el poder y que trata de implementar estos reglamentos a la ley, por qué no se acercan a hablar con gente que ya ha hecho análisis, que sabe del tema y se informa un poco más? Usuarios. Ahora bien, bueno, hemos hablado muchas cosas. ¿Qué les parece? Es cierto que estamos criticando un proyecto que si bien es cierto abarca un tema muy importante que lo que es seguridad. ¿Ustedes qué propondrían para algo así? Se habló de muchas cosas muy importantes, pero yo creo que es bueno tomarlas de nuevo en colación. O sea, no es simplemente estar en contra de algo, como lo es un proyecto de ley que nos exige eso, que se basa en la arista principal en la seguridad. ¿Qué proponen ustedes? Ok, vos hablas del tema del sicariato, la seguridad del motociclista. Claro. De la seguridad. La seguridad del motociclista, bueno, cosas básicas que pasan en otros lugares y que sí funcionan, temas como el casco homologado. Pero eso es básico. O sea, acá yo he visto gente que anda con casco de bicicleta en la moto y no le dicen nada. O sea, tiene que haber un casco homologado. Está bien, no tiene que ser, no me acuerdo cuál es la homologación europea, que sí implica un casco de un valor bastante alto, pero por lo menos la americana hay cascos. Hay muchos, y pues por dicha nosotros sí hemos investigado bastante y creamos que hay cascos baratos con muy buenas protecciones. O sea, realmente... Mínimas, por lo menos. No, buenas excesivamente hablando. O sea, estamos hablando de la certificación Sharp, por ejemplo, que uno de los cascos más altos, no voy a decir marcas, propaganda, pero es un casco súper accesible. No estamos hablando de un casco de $400, no. Ni de ¿Qué? 50,000. Por ahí anda, por ahí. Sí. O sea, Y tiene certificación Sharp. Exacto, entonces yo considero que si quieren hablar de seguridad, pues deberían de meter estos factores. O sea, al final de cuentas, si hablan de la integridad o seguridad vial del motociclista, bueno, hablemos de jackets, hablemos de guantes. protecciones mínimas. Exacto. De no andar en chancletas. No andar en shorts. O sea, Tenés que usar el chaleco, pero puedes andar en chanclas. y el short, no, y el short, ¿cuántas veces los conductores andan en pantaloneta o las acompañantes en short atrás, en sandalias, tacones y sí, el chaleco no los va a andar. Los guantes, yo no sé si la gente es consciente, pero yo mucho andando sin guantes. Te vas a sacar, lo primero que pones son las manos. Lo primero que se te va a este dedo se te va a ir para atrás. Eso es lo primero que va a pasar. Entonces, algo básico también son los guantes. Ni hablar de la jacket, o sea, yo no necesito ponerme un chaleco. Necesito ponerme una jacket con protecciones y que tenga retrospectivo para que me vean. Pero lo principal son las protecciones, no el chaleco. Y ya la mayoría de jackets vienen con su reflectivo y no tendrías que usar, porque digamos, uno si anda en jacket no tiene que andar la cinta o el chaleco. Ya con eso es suficiente porque es ropa reflectiva. Y entonces podría pensar más en exigir una jacket que un chaleco. No, y con el tema de seguridad total, o sea, sicariato, yo sí considero que el gobierno debería atacarlo de otra manera. O sea, no censurar a muchos que no estamos haciendo nada. Ya eso es tema y proyecto de gobierno, pero debería entrar en cosas más sociales, en estrategias de educación, en fomentar cómo en diferentes poblados erradicar ese tipo de cosas mediante estrategias de trabajo, de educación, etcétera. No simplemente restringiendo al mundo. Totalmente. Más retenes, más policías. Y tomar las medidas que ellos mismos anuncian de que van a mejorar retenes, que van a mejorar los controles, que van a poner cámaras, porque no empiezan por ahí. Porque teniendo esos controles, te aseguro que andando las 5 placas que nos van a exigir o no, Va a seguir pasando. van a seguir pasando, y si tienen esos controles van a poder identificar a estas personas que andan en condición irregular.
pero entonces no exijan un requisito, sino van a tener los medios para controlarlo, ¿verdad? Porque entonces el requisito se vuelve innecesario y se vuelve impráctico. Correcto. No, y el gasto monetario que implica. Sí, exacto. Lo mismo las placas. O sea, dijeron que era para reconocer a los delincuentes, que se van a ver mal las placas en la huida y hacen números igual. O sea, ¿y qué podemos hacer? Nada, y ahorita ya nos metieron la placa y nada más aceptarla. Que eso es lo que va a pasar con el chaleco. Lo meten y no va a funcionar porque seguro va a seguir pasando eso y no vamos a hacer nada y ya. Correcto. Bueno, yo creo que llegamos a varias conclusiones. La idea es, pues obviamente, no dejar este tema por acá. Nosotros en Motorland nos preocupa muchísimo este tema, de verdad. Hemos estado pues haciendo pues investigaciones del caso para ver de alguna manera cómo hacernos manifestar y de una manera pacífica, o sea, poder llegar a, como decía Eliezer, a todas las instancias que toman estas decisiones para de alguna manera pues obviamente bajar un proyecto que realmente no nos beneficia. Muchísimas gracias amigos y amigas, espero que les haya gustado muchísimo nuestro primer podcast. Vamos a seguir hablando mucho paja, ojalá nos sigan y nada, estén atentos a nuestros próximos episodios. Pura vida. Muy bien. Ojalá me sigan invitando. Gracias.